Bienvenidos al tercer día del foro de la 17ª Convención Internacional de Banano 2020. Les recordamos a los asistentes que pueden activar la traducción simultánea, la traducción simultánea en la parte inferior de la pantalla. Al finalizar la intervención del conferencista, podrán ingresar sus preguntas en el chat. Nuestra siguiente conferencia será sobre el tema Ecuador como modelo de salario digno. Hemos traído para ustedes a Juan José Pons, quien nos acompañará como moderador el día de hoy. Él es coordinador del Clúster Bananero del Ecuador. Como panelistas, nos acompaña el canciller de la República del Ecuador, el doctor Luis Gallegos, el señor Víctor Prada, Public Partnership de la FAO, la viceministra de Trabajo y Empleo, Sharian Moreno, y el señor Wilbert Clearman, Senior Advisor, Worker Right and Trade Union Relations. Con ustedes, nuestros panelistas. Buenos días. Muchas gracias por su participación en este panel. Un saludo a todos quienes están participando y viendo este panel. Muy en especial al señor canciller, que ha tenido la gran decisión de ayudarnos y compartir con nosotros. Para entrar directamente en materia, vamos a tocar el tema de las distintas preguntas que se van a tratar sobre el tema del salario digno en el Ecuador y también en otras partes del mundo. Me gustaría empezar con el señor canciller porque sé que además tiene una sesión de gabinete a las 8:30 de la mañana y por eso le agradecemos muy especialmente su participación. La primera pregunta, señor canciller, era ¿cuántos y cuáles países tienen definido en su legislación nacional la metodología y la obligación del pago del denominado salario digno? ¿Y qué pasos deberían cumplirse para que las organizaciones internacionales validen metodologías alternas que cumplan con los mismos objetivos del salario digno? Gracias, señor canciller. Muchísimas gracias, Juan José. Es para mí un honor estar en el en la 17ª Convención Internacional del Banano y además participar en este panel. Desde los inicios de la OIT se han ido incorporando los términos salario vital adecuado y salario mínimo vital en el preámbulo de la Constitución de la OIT de 1919 y en la Declaración de Filadelfia de 1949. Durante la negociación de la Declaración del Centenario sobre el futuro del trabajo del 2019, el grupo de trabajadores, sindicatos, de la representación de sindicatos, insistió en incorporar el concepto de salario digno, living wage. Sin embargo, al no haberse logrado un consenso tripartito, se colocó la referencia de salario mínimo adecuado. En estas negociaciones complejas, obviamente, se realizaron muchas aproximaciones. De esta medida, las organizaciones sindicales en los diferentes países promueven que el salario digno se calcule sobre la base del costo de vida estimado en un lugar determinado, considerando el precio de una dieta nutritiva de bajo costo, así como los costos de vivienda básica, educación, salud y transporte, a fin de garantizar que los trabajadores reciban el pago suficiente y adecuado para satisfacer esas necesidades de una manera digna. La pertinencia de este concepto se torna más evidente en el sector agrícola y de economía rural, donde el salario mínimo debe satisfacer las necesidades de los agricultores y su vida. Esta iniciativa debe partir principalmente de un acuerdo entre trabajadores y empleadores con base en la negociación colectiva y el respeto de los acuerdos que puedan generarse en este marco. La OIT al momento no cuenta con un registro oficial de Estados miembros que hayan introducido el concepto de salario digno. No obstante, se encuentra trabajando en proyecto piloto en 5 países, Costa Rica, India, Indonesia, Vietnam y Etiopía, para realizar un estudio y desarrollar una metodología que permita establecer lo que serían las bases para un posible salario digno que sería discutido en las próximas reuniones. Muchas gracias, señor canciller. Muy clara el tema sobre el rol internacional en el salario digno. Le agradecería al señor Wilstermann si nos podría dar su respuesta básicamente a esta misma pregunta, que luego le iremos ajustando con los otros panelistas. Entonces, Wilbert, le agradecería si usted podría, por favor, tomar la palabra sobre esta misma pregunta. Estimado Wilbert, por favor. Hello, Juan, can you hear me? Yes, perfectly. Okay.
I'm sorry, I'm speaking in English. I speak some Spanish, but it's not fluent enough. And I don't want to waste everybody's time by making many mistakes. First of all, I'm delighted to speak on behalf of Fairtrade International at IEB's convention and participate in this discussion with such a distinguished panel. As most of you know, Fairtrade supports economic conditions for producers and workers by requiring a Fairtrade minimum price and Fairtrade premium to be paid for each box of Fairtrade banana. We also promote living wages and decent work, including collective bargaining in all Fairtrade origins. I would like to answer your question as follows. Countries around the world set minimum wages in different ways, and usually this becomes a political compromise between the need for workers to satisfy their essential needs and the importance of stimulating employment and growth in a country. Some countries are able to do both, and usually those countries have high levels of efficiency and productivity. It is fantastic that Ecuador has been able to implement the Salario Digno concept in the banana sector, and Fairtrade commends all banana producers that pay the Salario Digno. As you know, the study we initiated and supported on behalf of the Global Living Wage Coalition, together with the World Banana Forum with support of IDH, shows that the Salario Digno in the Pacific region of Ecuador meets a living wage. We call it indeed a Salario Vital, according to the widely recognized ENCA methodology. The Global Living Wage Coalition, of which Fairtrade is a founding member, has tried to do exactly that. Set an international standard for living wage by promoting a single methodology that allows for wages around the world, including those in the Ecuadorian banana sector, to be compared to a location-specific living wage based on rules that are rigorous, transparent, and rights-based. However, praiseworthy, the Salario Digno policy is, decent work requires more than an adequate minimum wage. For decent work to materialize, living wage should be combined with a wider approach, we believe, to protect fundamental rights and freedoms in the workplace, including health and safety, gender equity, decent working hours, freedom of association, including the right to bargain, just to name a few. That means also an effective labor inspection. Obviously, when banana producers have to compete in an international marketplace against very tight margins, there's always the risk that workers are hired off the books without adequate protection. It is brought to our attention that informal work is also an issue at some workplaces in the Ecuadorian banana sector. And precisely for these reasons, we believe it's crucial that labor inspection is combined with a framework for social dialogue between employers and trade unions that can assure that workers have a voice and issues in the workplace can be raised and effectively addressed. These are, of course, principles that are internationally recognized and reflected in the conventions of the International Labour Organization. Fairtrade believes that a healthy banana sector also has healthy industrial relations, and we invite the sector to work with us on that topic. It's very positive. We can already collaborate in the World Banana Forum on various topics, including a strategy for a living wage across the global banana industry. It may also be interesting for IEB and even the government of Ecuador to join Fairtrade as a member of what is called the Global Deal. The Global Deal is an initiative of the OECD that offers a learning space specifically about social dialogue with the participation from various national and local governments, global enterprises, workers' organizations, and civil societies such as Fairtrade. In the end, it's of course not about what we say, but what we do. Please count on Fairtrade as your partner in building an even stronger, more resilient, and more socially responsible banana sector in Ecuador. We recognize your accomplishments. We have done so in our public communications, for instance, on our website, but at the same time, we ask you not to stop here and go further. Thank you very much. Gracias, Wilber. Muy clara su posición. Le vamos a pedir a la señora viceministra del Trabajo, doña Sharian Moreno, que por favor nos responda a la misma pregunta que le hemos hecho al señor canciller y al señor Wilson. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan José. Muy buenos días con todos. Es un placer y un honor para el ministro de Trabajo estar aquí en representación del ministro, que tuvo otros temas pendientes. Estoy yo representándolo. Pero bueno, para responder su pregunta, nosotros efectivamente primero tenemos que revisar que a nivel regional solamente Ecuador ha adoptado en su legislación una metodología y una obligación de pago de un salario digno. Esto se basa básicamente en que la Constitución del Ecuador nos obliga y establece que la remuneración debe ser justa, debe tener un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia.
Es importante saber también que nosotros como Ecuador hemos previsto de más normativa, como es el Código de la Producción, Comercio e Inversiones, COPSI, donde se establece que el salario digno resulta de dividir el costo de la canasta básica familiar para el número de perceptores del hogar. En el año 2020, el salario digno se estableció por 447,41. Hay que recordar que los obligados a pagar el valor del salario digno son los empleadores, que cumplen con dos requisitos principalmente. El primero, que hubieran generado utilidades durante el año 2019, y segundo, que durante el ejercicio 2019 hayan pagado a sus trabajadores o extrabajadores de un valor inferior al monto del salario digno. Nosotros, como Ministerio de Trabajo, realizamos controles para el cumplimiento del pago del salario digno y podemos incluso imponer una multa que asciende hasta 20 salarios básicos unificados, que son $8,000. En este sentido, es importante considerar que para la implementación de políticas laborales es necesario considerar la realidad y necesidades de cada país. En general, la normativa de varios países solo se define el pago de un salario mínimo asociado con la necesidad de que se procure la satisfacción de las necesidades del trabajador y de su familia. En relación a los pasos que las organizaciones internacionales deben realizar o validar metodologías alternas para que cumplan con los objetivos del salario digno, es necesario comprender que cada país cuenta con realidades diferentes y que la normativa de cada país responde a su realidad y necesidad. Con esta consideración es necesario primero la búsqueda de una metodología común que permita dar un punto de partida en el desarrollo de una definición y una metodología que se adapte a la realidad de cada país, considerando sus particularidades como un paso importante para hacer posible su aplicación por parte de los empleadores en la economía. Es importante también conocer que al ser nosotros el único país, básicamente en la región, que ha adaptado a su legislación una metodología y obligación de pago, esto nos vuelve no solamente más competitivos y les da la certeza también al mercado internacional que nuestro banano, sobre todo, tiene una de la mejor calidad del mundo y sobre todo cumple con la normativa del nacional, que incluso va más allá de lo que a nivel regional se ha adoptado. Entonces es importante para que se considere en los supermercados extranjeros que nuestro banano en realidad tiene estas cosas que cumplen adicionalmente con muchos más requisitos que incluso otros países en la región, como hemos visto, sobre todo el salario digno. Tenemos el salario digno y tenemos el salario básico. Hay que recordar también que el salario básico del Ecuador es uno de los más altos de la región. Entonces creo que con eso yo igual agradecería la invitación por el foro y con esto daríamos por concluida la primera pregunta. Muchísimas gracias, Juan José. Muchísimas gracias. Vamos a darle un pequeño giro a la pregunta para ponérsela a nuestro amigo el ingeniero Víctor Prada de la FAO. Estimado Víctor, el método Anker es el elegido para determinar el salario decente. Más, si los países cumplen con los mismos requisitos y objetivos con una metodología propia, esto debería ser reconocido como salario decente por los organismos internacionales. Por favor, Víctor. Sí, absolutamente. Muchas gracias, señor Pons. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Por supuesto, la metodología Anker es una metodología más. Es una metodología muy competente. Tanto el señor como la señora Anker han trabajado en el tema de salarios o en el tema de nutrición durante muchísimos años, suficientes como para hacer que el trabajo que ellos realizan a través de esta metodología sea efectivo y realmente indique cuáles son las realidades para los trabajadores y para los empleadores en cada país. Decir que la metodología Anker es un método de cálculo específico que se hace por producto, no es un cálculo de un salario a nivel nacional o a nivel regional, y con una localización específica. Por lo tanto, se puede analizar cuál es realmente la necesidad para tener una vida decente para un trabajador en una zona determinada, incluyendo lo que necesitan para comer, para tener una dieta básica adecuada, para tener una vivienda digna, para tener una educación o una sanidad. Cuando digo vivienda digna, con todos nuestros respetos, es como hay una especie de forma para evaluar lo que es una familia promedio en Ecuador, por ejemplo, de 4.3 personas necesita para vivir bien. Significa 2 habitaciones, que haya ventilación, que tenga una cocina o que tenga inodoros o saneamiento. Entonces, empezando por ahí diciendo lo que es la metodología Anker muy a grandes rasgos, porque no es el objetivo de esta reunión ahora hablar en detalle de lo que es la metodología Anker.
rescatar que es una forma del cálculo y que, curiosamente, los resultados del estudio que se ha realizado recientemente por parte de la Coalición Global de Salarios de Vida Dignos han dicho que el diferencial entre el resultado de la metodología Anker realizado por esta coalición y el salario digno ecuatoriano es muy similar, con un diferencial de un 7 a un 8%. Con lo cual, todos estos parámetros implementados o realizados a través de la metodología Anker para el cálculo podrían incluso ser útiles en el futuro para el gobierno ecuatoriano, si lo considerara, para establecer lo que puede ser una vivienda o un saneamiento, acceso a agua, acceso a transporte, etcétera, para tener algo un poco más estructurado a la hora del cálculo. Entonces, yendo a la segunda parte de la pregunta, si otros países no tienen un salario decente, es posible que estos países tengan un salario mínimo suficiente para establecer esas necesidades mínimas vitales para el trabajador y para su familia, para subsistir. Entonces, ¿deberían los organismos internacionales, entiendo que usted se refiere a Naciones Unidas, aceptar estos salarios mínimos como salarios decentes mientras cumplan con estos mínimos de salubridad o de suficiente capacidad económica para cubrir sus gastos? Desde luego que sí. Nosotros como FAO nos encargamos de analizar, digamos, lo que son las cadenas de valor agrícolas y los trabajadores que pertenecen a este sector. Pero los que dentro de Naciones Unidas, la agencia que tiene mandato es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La OIT ha trabajado en salarios dignos durante mucho tiempo y ahora está trabajando desde hace más de un año en una nueva metodología, un nuevo cálculo que se llama el cálculo de salarios mínimos adecuados. Entonces, la OIT da apoyo a los países para establecer lo que sería ese salario mínimo adecuado, vamos a llamarle de esa manera. De todos modos, que no nos confunda, me gustaría terminar diciendo que no debería confundirnos la nomenclatura. Llamarle salario vital, salario digno o salario decente debería ser menos importante. Lo importante es que sepamos que esos 400, 600 dólares que recibe una familia o un trabajador que abastece a su familia son suficientes para pagar la comida digna y suficiente de todos, nutricionalmente adecuada, más impuestos, más gastos, más una casa digna, etcétera. Con eso yo creo que me gustaría darle de nuevo paso a usted. Muchísimas gracias, Víctor. Vamos a proceder a pasar a una segunda pregunta para el señor Canciller. Señor Canciller, existe una obvia necesidad de financiamiento para la implementación del salario digno. ¿Cuál debe ser el rol del Estado, productores, exportadores y supermercados para avanzar con esta iniciativa? En el marco de la OIT, el Ecuador ha ratificado los convenios y recomendaciones sobre salarios, especialmente la Convención 95, Convenio sobre Protección de Salario de 1949, la Convención 131 sobre el Convenio sobre Aplicación de Salarios Mínimos de 1970, la Convención 141 del Convenio sobre Organizaciones de Trabajadores Rurales de 1975 y la Resolución 149 de Recomendación para Organizaciones de Trabajadores Rurales de 1975. Ecuador ha avanzado en este tema con la promulgación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, a la que se aludió hace un momento, a través del cual se implementó la compensación de un salario digno, beneficio laboral, que busca alcanzar un salario digno para los trabajadores. Con este objetivo se actuó en varios componentes y particularmente en la tarifa a ser aplicada para el cálculo del impuesto a la renta, que fue del 25% para el ejercicio económico del 2010, y en cada año disminuye a condición de mejorar el salario mediante el acuerdo ministerial 078 de 23 de marzo del 2020, expedido por el Ministerio de Trabajo. El Ecuador estableció, como dijo la señora viceministra, que el valor del salario digno para el año 2019 es de 447.41. Aquí también me quisiera referir a algo que dijo el señor Prinstein. Es verdad, el hecho de que nosotros tengamos y seamos líderes en la industria bananera al tener el salario digno, también tiene que ver con el mercado. También tiene que ver con la aceptación en el mercado del producto, el excelente producto, y los temas en los cuales nosotros tenemos
inspecciones y otros elementos muy importantes para acceder al mercado. Yo creo que el mercado se está volviendo cada vez más sofisticado y se lo ha vuelto durante las últimas décadas, en realidad no solamente es hoy. Pero yo estoy convencido de que es necesario también tener una visión internacional, de una metodología internacional que permita una competencia real en el mercado internacional. Porque mientras países como el nuestro están aplicando con rigurosidad y avanzando en estos temas, otros países lamentablemente no lo están haciendo. Y no me refiero solamente a la región. Me refiero a que este es un mercado competitivo mundial y en muchos de los países en donde se genera este producto no están cumpliendo con la normativa que el Ecuador ha establecido. De conformidad con el acuerdo ministerial que estableció el 447.41 dólares como salario digno, el cálculo para determinar si un trabajador recibe el salario digno se realizaría sumando los componentes del mismo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Esto es sueldo, salario mensual, valor proporcional o total de la 13ª remuneración recibida, valor proporcional o total de la 14ª remuneración, comisiones viables que pague el empleador al trabajador para que obedezca las prácticas mercantiles legítimas y usuales, el valor de la participación del trabajador sobre utilidades del empleador pagadas y cualquier beneficio adicional percibido por el trabajador y los fondos de reserva. Allí quiero subrayar también el elemento del reparto de utilidades en el Ecuador, que es muy singular y que muchos de los otros países de régimen mercantilista no lo tienen. El Ecuador es un ejemplo en producción, en la producción internacional. Yo creo que debemos afincarnos también en normativas que nos van a permitir incursionar en los mercados con los estándares internacionales requeridos. Es verdad que nosotros estamos haciendo los esfuerzos para ingresar a la OECD y obviamente el cumplimiento de las normativas de OECD y los cumplimientos de normativas para acceder al mercado europeo son fundamentales. Pero hay un elemento que sí, como ministro de Relaciones Exteriores, me interesa mucho y es la vigencia de los derechos humanos en las empresas. Es muy importante que la vinculación que nosotros muchas veces hacemos de los mecanismos internacionales como la FAO y la OIT coordinen sus acciones también con la normativa de derechos humanos, porque estos no son segmentos separados sino unidos. Y para el Ecuador es muy importante que su comportamiento en el mercado internacional responda también a la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, en los actuales momentos de la pandemia del COVID-19, en las difíciles circunstancias en que vive el mundo por una implosión económica, muchas de las empresas disminuyeron su actividad económica y sus ingresos y rentabilidad. Se hace necesario buscar una metodología universal que responda también a la capacidad de competitividad, manteniendo las particularidades y no fijándose en la nomenclatura, pero sí en los reales resultados. Y el Ecuador, con el apoyo de los organismos internacionales, apoyará y buscará una solución integral para la solución de este problema que mantenga un mercado en donde el trabajador tenga la dignidad necesaria y además acceda a un mercado que reconozca esta particularidad muy especial del esfuerzo ecuatoriano en la producción de banano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor canciller. Vamos a cambiar un poco el orden de las respuestas y le voy a pedir, por favor, a don Víctor Prada que, por favor, intervenga en este momento sobre ese tema. Perfecto. Muchísimas gracias. Tanto a usted, don Juan José, como al señor Gallegos. Les agradezco mucho porque, además, yo lo que pretendía comentar respecto a esta pregunta de la financiación va muy alineado a lo que acaba de mencionar el señor ministro. La responsabilidad de financiar mejores salarios no debe caer en los hombros de los productores, pequeños o grandes. No debe nunca caer en los hombros de los productores como muchas veces se piensa y nos obligan los estándares o nos obligan las legislaciones y parece que toda esta responsabilidad está en las manos de estos productores. Este es uno de los temas más comunes que hablamos en el Foro Mundial Bananero. El Foro Mundial Bananero es una plataforma permanente de asamblea que está en la FAO, como ustedes saben, en las Naciones Unidas, precisamente por un motivo, y es para proveer de esa necesaria neutralidad a la hora de coordinar las discusiones. Y donde están representados todos los grupos constituyentes, porque esto no lo arregla los productores, no lo arreglan ni grandes ni pequeños, esto lo arreglan todos los grupos, desde la sociedad civil a los retailers, a los gobiernos, de gobiernos importadores como exportadores.
Entonces, como les digo, el Foro Mundial Bananero intenta facilitar esas sinergias con todos los grupos constituyentes de forma que sean ventajosas para todas las partes. Bien, puesto de una manera sencilla, no hay forma de pagar mejores salarios si no se paga más dinero por la caja. Imposible. Podemos hacer la matemática que ustedes quieran, poner la normativa o pueden haber estándares. Es imposible pagar más si no se paga más por la caja. Entonces, y no hay forma de pagar más dinero por la caja si no hay un marco legal que defienda a los compradores o que les obligue a los compradores a pagar más por la caja, y hay un ejemplo único de cooperación precompetitiva. Si hay competición entre las empresas, tanto los retailers para vender la banana en el supermercado como los productores en los países, si no hacemos esta cooperación precompetitiva, es imposible que logremos un beneficio para todos. Entonces, en un mercado, como saben ustedes, global, el poder de las corporaciones para imponer un precio bajo es muy fuerte, hablando claramente. Hay compradores que tienen esa capacidad. Entonces, para conseguir que estas corporaciones estén dentro de un diálogo, es, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales es necesario que montemos estas plataformas de asamblea permanente donde podamos hablar con ellos y hablar con el director de compras o el director de responsabilidad corporativa de una corporación importante norteamericana o europea para explicarle cuáles son las problemáticas para los productores. Entonces, todos juntos trabajar en ello. Entonces, son muchos los responsables de quién financia esto, pero me gustaría centrarme en el papel de los gobiernos y en el papel de las corporaciones. Hace 2 años tuve el placer de también participar en una conferencia de AEBE. En aquel entonces estaba con el director con el ministro de Agricultura, el ministro de Trabajo, una reunión como la que tenemos hoy. Estaban los representantes de Corbana, de AEBE, de Agura, de Asbama, como asociaciones de productores, y hablábamos exactamente del mismo tema. Entonces tuve la suerte de poder presentarles lo que hacían algunos gobiernos como el holandés a la hora de establecer estos marcos normativos, estas nuevas legislaciones para obligar a las corporaciones en sus países a que paguen más por la caja, hablando claramente. Entonces, hoy estoy contento de poder compartirles que ese movimiento que ya se veía venir hace un par de años sigue adelante y con mucha más fuerza que cuando se lo presenté hace un par de años. La legislación está cambiando y ha coincidido, pero tuve la suerte de los últimos 2 días de participar en un congreso organizado por Alemania. Dentro de un ciclo de congresos organizado, ustedes saben que Alemania tiene la presidencia de la Unión Europea hasta diciembre o enero, me parece que es, y uno de los puntos más importantes de la agenda de Alemania y por ende de la Unión Europea son las cadenas de suministro globales y cómo mejorar su sostenibilidad. Y se hacía un énfasis especial en cuál es la responsabilidad de los países europeos, y hablo de Europa porque quizás está un poco más en la vanguardia en estos aspectos en este momento, pero hacía un énfasis especial Alemania y la Unión Europea con respecto al tema de cómo erradicar la pobreza, los temas sociales y los salarios. Concretamente se hablaba de los salarios de los productores en cadenas de valor globales como es el banano. Entonces, ¿y cuáles son las medidas que la Unión Europea podría adoptar para erradicar esa pobreza? Entonces, durante esta reunión se hablaba del acto, las políticas que la Unión Europea está intentando desarrollar últimamente con respecto a las cadenas globales y normativas que se van a aplicar a nivel nacional y a nivel europeo. A nivel nacional digo a nivel alemán, por ejemplo. Holanda tiene las suyas, Francia tiene las suyas, pero se intenta buscar esa neutralidad en el campo de juego para que todos los países vayan a la vez. Si no, lo que hacemos es un desequilibrio en el cual si un país europeo puede permitirse comprar al precio que le dé la gana, ya está haciendo un desequilibrio que desequilibra toda la cadena global. Entonces, me gustaría rescatar, por ejemplo, lo que dijo el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el señor Hubertus Heil, que él era el que se encargaba de hacer de host, digamos, de coordinador esta reunión, y decía que él apoya firmemente el desarrollo de una ley respecto a las cadenas de valor globales de suministro. Dice que hay que buscar el cumplimiento de los derechos humanos, como decía el señor Gallego apropiadamente.
es parte de la agenda de la Unión Europea. Hace falta establecer este campo de juego equilibrado, digamos, o sea, que no solamente sea un país, sino que sean muchos países, pero no solamente compradores, también exportadores. Ese campo de juego, digamos, equilibrado, como decía, y las empresas deben ser responsables, de lo contrario serán sancionadas. Cuando se habla de sanción, estamos yendo de una normativa voluntaria, como había hasta ahora, hacia algo más obligatorio. Y eso es realmente donde está habiendo un cambio político y normativo sustancial en la tendencia europea ahora mismo, que influye tanto a la banana y que va a influir tanto a la cadena de valor global. No solamente era él, en la reunión que había altos dignatarios estaba la ministra de Justicia y Protección al Consumidor, la señora Christine Lambrecht, y decía que los derechos humanos, como también decía el señor Gallegos y el señor Flinterman, no son negociables. Necesitamos regular las cadenas de suministro para que esto sea respetado. Entonces, no solamente decía esto, sino que desde su posición con respecto al Ministerio de Justicia decía que había incluso que regular de una manera en la que la responsabilidad de los supermercados no fuera solamente en el contexto alemán, sino que alguien de fuera pudiera ir al contexto alemán para decir, esta corporación alemana está cometiendo estos atentados contra los derechos humanos. Lo cual es un tema importante a tener en cuenta y es muy interesante desde mi punto de vista que estemos yendo en esa dirección normativa a nivel europeo. Entonces, el ministro alemán de Cooperación Internacional y Desarrollo, el señor Gerd Müller, decía que hay que cumplir con la debida diligencia, el due diligence tan famoso. Entonces, las empresas deben comprender y analizar los riesgos de trabajar con países emergentes y países en desarrollo. Entonces, hacía también una mención especial a los salarios dignos, con lo cual está muy alto en la agenda. Digamos que hay un foco principal en temas ambientales y sobre todo sociales para erradicar la pobreza. Entonces, y que países compradores tienen que facilitar el desarrollo económico de países quizás todavía en emergencia. Entonces, rescatar que el señor Heil, el ministro de Trabajo, concluyó diciendo que Alemania quiere dar un ejemplo y que quiere tener la responsabilidad empresarial incluida en su marco normativo. Y esto es importante, esto significa una ventana abierta para el resto de los países europeos y ya que tienen la presidencia, esto significará que habrá más cambios a nivel europeo y se impulsará en esta fase esa nueva ley a nivel europeo que promueve el trabajo decente en el mundo. También habló el director de la OIT con respecto a la posición de las Naciones Unidas, que ya les comentaba antes, hablaba la representante del gobierno alemán. Alemania, no quiero hablar solamente de Alemania, sino también de Francia. Ellos tienen su normativa con respecto a la debida diligencia, y donde se establece por ley que hay que erradicar cosas como el trabajo infantil o el respeto de las cadenas de valor globales. Entonces, estos son avances importantes a nivel europeo que en el futuro creo que van a facilitar mucho a la hora de responder a su pregunta, señor Pons, que es ¿quién financia esto? Hay una responsabilidad por parte de los compradores. Todos tenemos responsabilidad. La nuestra como FAO es dar información, la suya es producir bananas de una manera sostenible y la de los compradores es de pagar por ella. Entonces, decir que, no me quiero dilatar más, pero las empresas, siendo de la parte corporativa, tienen que entender que tienen que basar sus actividades en una nueva forma de hacer negocios con unos estándares más altos. Hay que cambiar el modelo de negocio actual y hay que buscar esa sostenibilidad económica y social que debe estar metida dentro de su modelo y que esté reforzada con políticas, con normativas europeas que les ayuden o les sancionen en caso de que no cumplan. Entonces, nuestra función aquí es ayudarles a todos ustedes a que haya esa mesa de diálogo, esa plataforma permanente de asamblea donde todos los puntos de vista puedan ser explicados, porque creo realmente, y creemos en el Foro Mundial Bananero, que existe la posibilidad de la cooperación precompetitiva y hay agendas para cada uno para mejorar esta situación y es posible que todos trabajando a la vez mejoremos las condiciones para todos.
Juan José, me vas a perdonar, me vas a perdonar porque tengo que abandonar la reunión por una convocatoria de la señora vicepresidenta a una reunión en estos momentos. Pero me vas a permitir hacer un comentario, por favor. Por favor, Ecuador, lo que acaba de decir Víctor Prada es exactamente lo que nosotros hemos analizado en el contexto de la iniciativa ecuatoriana que preside el grupo de trabajo sobre derechos humanos y empresas en Ginebra. Y cuando yo aludía al tema del respeto de los derechos humanos, justamente aludía a esta tendencia que está ocurriendo alrededor del mundo, especialmente en los países europeos, sobre la base de un respeto integral y un conocimiento integral a los derechos humanos. Y yo comparto enteramente con él que debe haber una responsabilidad del comprador si la exigencia es para todos y que el mercado debe manejarse con nuevas metodologías en donde el Ecuador es un líder en este tema. Pero no solamente es un líder en la producción de banano y otros productos, sino también en el establecer cuáles son los principios internacionales que deben acudir y que deben mantener las empresas para este tema. Ya los gobiernos europeos están legislando sobre este asunto y veremos en la época del post-COVID unas nuevas tendencias del mercado sobre el respeto de todos los elementos para acceder a los mercados. Pero este es justamente el reto que tenemos todos para tener también un empleo digno en el Ecuador y también tener a una población que tenga acceso a eso con un mercado que complemente esas responsabilidades. Juan José, ¿me perdonas? Al resto de panelistas y a la audiencia, muchísimas gracias y me perdonan ustedes que otras obligaciones me imponen despedirme. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor canciller, por su participación, su muy importante participación y su cooperación con este foro. Muy amable y muchas gracias. Cuídense, por favor, que Dios les cuide. Igualmente. Vamos a darle la palabra al señor Wilbert Finsterman para que, por favor, nos comente sobre esta pregunta y sobre esta discusión. Wilbert, por favor. Thank you very much, Mr. Pons. Obviously, this is a very important question. First, I'd like to say that, as most of you know, Fairtrade is the only international standard setter that offers a minimum price to banana producers. This Fairtrade minimum price is regularly reviewed and adjusted based on the cost of sustainable production in consultation with producers themselves. So in my view is where there is already a best practice is to promote that best practice and to promote sales of banana under Fairtrade terms so that the producers receive a price that is linked to their cost of production. Without the security of a minimum price, there's obviously more chance of a race to the bottom in a highly competitive global marketplace for a banana. We've seen already that the price of banana, as far as I know it, at an all-time low, hurting the producers and hurting the workers. We are delighted that more and more banana producers in Ecuador have become Fairtrade certified and are able to receive a Fairtrade minimum price from buyers and retailers that are themselves committed to selling Fairtrade banana to their customers. We believe also that a minimum price should become the norm. As Victor and the Minister have already pointed out that fortunately in several European markets and at the level of the European Union, support is building for legislation on business and human rights. It is called human rights due diligence legislation. For fair trade, though, it is essential that living wages are recognized as a crucial element in any such legislation, and importantly, are connected to rules on price setting. And we understand that has a tension with ideas and politics of a free market economy and so on and so forth. But price setting basically serves to protect the weaker actor in the supply chains and making sure that overall that there are fair rules of engagement in the business of trade. Now, once producers are paid a price that is sufficient to cover the cost of a living wage, then there should be a process to translate that better price into better wages, of course, in combination with the improvement of other labor conditions.
I've said it before that a living wage should not be seen in isolation from other elements of decent work. That process is for us collective bargaining. So employers and trade unions that negotiate in a relationship of mutual trust and respect the terms and conditions of employment into a legal agreement. A legal collective agreement, preferably at a sector level, so that we can reach a level playing field for all workers and all producers that covers all areas of decent work and applies to all workers in the sector. So finally, since Ecuadorian producers operate in a global marketplace, I would strongly echo what Victor said. It is really important to work on this topic in the setting of a platform that is offered by the World Banana Forum and the FAO, and agree on a living wage roadmap with other actors in the global banana industry, but without stifling action at a local level. So this dialogue to build a level playing field in the global banana industry should not be hurting actually the progress of actions and activities at a local level. It should not be an excuse for sitting still. So we want to see that all the important progress that is achieved, for instance, in Ecuador, is maintained and further accelerated into even higher levels of sustainability. But that at the same time, Ecuadorian producers have this dialogue with other actors in the global supply chains to build a more level playing field, so that they're not ultimately undercut in the global marketplace by other producers or buyers and retailers that don't play according to the same rules. So Fairtrade promotes in the first place for more business on fair trade terms, so that producers can receive a fair price. Secondly, legislation with rules on purchasing practices, including price setting, to ensure that buyers cannot resort to a race to the bottom. Third, mature industrial relations and collective bargaining to ensure that a fair price is translated into an agreement on living wage that is part of a broader sector agreement on decent work between employers, workers, and their respective organizations. And finally, adopting this global roadmap for living wage in the banana industry through the World Banana Forum. Thank you very much. Muchas gracias, señor Flinsemann. Por favor, señora viceministra Moreno, si fuera tan amable, sobre este mismo tema, sobre esta misma pregunta, sus criterios y su posición. Muchísimas gracias, Juan José. Bueno, creo que todos coincidimos en ciertas cosas. Bueno, en primer lugar, el gobierno, nosotros como Ministro de Trabajo estamos tratando de generar políticas públicas que generen relaciones de trabajo justas. Y esto es importante porque esto lleva una cadena, entonces va a desencadenar ciertas cosas que van a ayudar a todos. Como primer escenario, y el rol principal del Estado es nuevamente generar políticas justas para todos. Entonces, en este escenario tenemos todo lo que ya hemos conversado. La Constitución nos indica que tenemos que tener un salario mínimo, un salario justo. Tenemos el acuerdo ministerial. Es importante reconocer que nuevamente el salario básico de aquí del país es uno de los más altos de la región. Esto cumple ciertos estándares. Esto no quiere decir que, por ejemplo, el salario digno tiene que, en cierto modo, se contrapone al salario básico. Es importante notar que desde el COPSI, desde la expedición del COPSI, ha ido bajando esta diferencia entre quienes reciben el salario digno y quienes reciben el salario básico, porque creo que todas las políticas que se han generado justamente han beneficiado a todos los sectores, y ya podemos decir que estamos llegando al precio de la canasta básica, dependiendo de, por supuesto, ciertos aspectos como la normativa que se ha expedido. Si ustedes pueden ver, durante la pandemia, el Ministerio de Trabajo ha expedido muchísimos acuerdos ministeriales que han permitido la sostenibilidad del empleo. Y esto es importante porque tenemos que dejar de lado las barreras que en realidad afectan al comercio, afectan a los precios justos, afectan al comercio justo. Entonces, por un lado, que el Estado genere políticas públicas que faciliten a todos
realizar lo que corresponde. Estamos de acuerdo y creo que ahora más que nunca se ha visto que es el sector privado el que genera empleo. Entonces tenemos que un poco también sacarnos de nuestra mentalidad, que es el público el que hace eso. Ustedes más que nadie lo saben, ustedes son quienes dan trabajo, ustedes son quienes permiten también que nosotros generemos políticas públicas que ayuden a todos, porque el momento que ustedes dan trabajo, ustedes generan trabajo, de igual forma toda la cadena productiva se mejora. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tanto para los exportadores como para los productores, como para los supermercados, creo que la palabra en común, y coincidimos con eso, es la corresponsabilidad. Primero, de las políticas públicas que se han generado, nosotros dentro del banano incluso hemos trabajado de la mano con ustedes para generar todo lo que respecta a seguridad y salud. El sector bananero en seguridad y salud tiene unos estándares sumamente altos y sumamente competitivos, que más bien que le hacen a su banano sumamente competitivo. Entonces, esto es importante porque una vez que las empresas grandes y medianas, e incluso las empresas familiares, cumplan con estos estándares de seguridad y de salud ocupacional, esto nos garantiza a nosotros, no solo ahora por la coyuntura mundial, de acuerdo a la emergencia sanitaria, pero siempre es importante mencionar que el tema del trabajo en conjunto con el sector bananero para realizar normativa que garantice la seguridad y la salud en el trabajo no es de ahora. Hemos venido trabajando desde hace algún tiempo ya, y esto es importante que lo conozcan. Entonces, cuando las empresas grandes, pequeñas, medianas y familiares cumplen con la normativa, tenemos nosotros cómo garantizar también que el producto que sale al exterior, que el producto que se vende en el extranjero, no solamente sea de la mejor calidad como el banano para el consumo, sino que atrás de esto tiene toda una normativa que lo protege. Entonces, es importante mencionar que no solamente trabajamos en eso, trabajamos en inspecciones arduamente. Es importante, sí quiero recalcar que dentro de todo lo que tenemos como Ministro de Trabajo, tenemos apenas 135 inspectores. El año anterior hicimos casi 27,000 inspecciones y eso nos permite a nosotros realizar el control. Si bien puede ser que no sea tal vez lo que hubiéramos querido, de hecho hubiéramos querido hacer muchos más, también tenemos que reconocer que las inspecciones, nosotros como Ministro de Trabajo no somos un ente persecutor. Entonces, de hecho, el objeto nosotros estamos tratando de buscar, la solución no es simplemente ir y sancionar. Lo que quiere el Ministerio de Trabajo es trabajar de la mano. Es decir, si es que podemos revisar, hacer unas visitas técnicas, sobre todo en seguridad y salud ocupacional, que ya tenemos marcado la normativa vigente. Si es que nosotros podemos ir y hay ciertas cosas que se pueden mejorar, que no necesariamente implican sanción, lo vamos a hacer y eso es importante porque más que nosotros tener una recaudación importante o más que nosotros decir tenemos tantas sanciones, lo importante es que tanto las empresas como los supermercados sepan que se están haciendo acciones que beneficien a todos. Entonces, a los supermercados y a los empresarios tampoco les sirve seguir pagando multas siempre, si es que a la par no se están realizando las correcciones necesarias para que esto se evite. Entonces nosotros tratamos de dar ese balance, de dar ese equilibrio, de no podemos nosotros ser un ente persecutor. Como gobierno, nosotros, como les decía, tratamos de generar la política pública que genere y que permita tener relaciones justas de trabajo. Y creo que eso es lo que más se ha visibilizado durante la pandemia. Se ha visibilizado la desigualdad social, la inequidad. Entonces, si es que nosotros trabajamos en generar estas políticas, eso va a generar, como les decía, que se desencadene toda un beneficio para todos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, los supermercados extranjeros no podrían a nosotros imponernos condiciones que nos hagan bajar el precio de la caja de banano. Entonces, considerando que el productor y el exportador nacional cumple con todos los requisitos que siguen sumando costos, es un poco imposible para nosotros como país y para los productores cumplir con reducir el precio. Entonces, si es que nosotros empezamos a equilibrar, creo que la palabra, además de corresponsabilidad, es un balance y revisar que se está trabajando, revisar que como exportadores estamos trabajando, como productores estamos trabajando, como gobierno estamos trabajando en la reducción en la reducción de trabajo infantil. Entonces, estas cosas coadyuvan a que el precio del banano
o sea, que no, más bien que no nos exijan que el precio del banano, de que la caja de banano baje. Entonces, es igual justo con lo que mencionó Wilbert, también con lo que mencionó el señor canciller y con lo que mencionó Víctor, es un tema, me parece, que de corresponsabilidad. Entonces, creo que esos son los roles fundamentalmente que las tres partes en este momento necesitarían y necesitamos también implementar y reforzar un poco. Muchísimas gracias, Sharia. Señores, me voy a permitir resumir dos preguntas en una. En los últimos años, algunos supermercados europeos han implementado reducciones en los precios del banano. Durante el 2020-2021 tendremos un periodo de sobreoferta bananera. Y esto tiene que ver con una segunda pregunta que dice que hablamos del salario digno, de cual el Ecuador ha logrado liderar. ¿Cómo podemos hacer para que gobiernos, organismos internacionales y certificadores establezcan un modelo para monitorear el pago de un precio digno que permita avanzar en una política social responsable? Me gustaría pedirle a Wilbert si podría responder estas dos inquietudes resumidas en una. Well, I think that's a really important, but also very difficult question to answer. Now, I'm not a specialist on the banana business or banana trade, but I recall that some people have talked in the past about a banana OPEC that, based on a control of supply, would be able to have a stronger bargaining position in global trade. And that is probably an ideal that will never be achieved, certainly not under current conditions. I think of the situation in cocoa, where a majority of cocoa beans comes from two African origins, Ghana and Cote d'Ivoire, and both governments have decided on a minimum price for cocoa. So both governments have begun to work together to control the terms under which cocoa beans are sold on the world market to very powerful buyers and so on. And I think that accord, that agreement between these two countries, Cote d'Ivoire and Ghana, could also be an interesting model for Ecuador and perhaps other banana producing countries to look at, to basically create a better balance in the bargaining relationship along the supply chain between producers and their buyers. That's perhaps one model that you could look at. Fair trade provides a private alternative, as I said, through minimum price setting and premium and so forth. But if you want to build your institutions around better terms of trade, maybe that is an example to look at. Thank you. Muchas gracias, Wilbert. Muchas gracias, señores panelistas. Se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera concluir, primero, pues, ratificando el agradecimiento al señor canciller, a la señora viceministra de Trabajo, a don Víctor Prada y a don Wilbert Flintemann por compartir con nosotros en este importante panel. También hacer una breve síntesis. Queda claro que en nuestro país, tanto por decisión de política social como decisión de responsabilidad social corporativa del sector privado, estamos cumpliendo con un altísimo nivel en los conceptos de salario digno que se valoran o se justifican en este momento en el mundo. Queda claro también que en ese proceso los organismos internacionales como la OIT están trabajando en un concepto de salarios mínimos adecuados, porque esto es una política de salarios que no solamente aplica al banano, esta es una política de salarios dignos que aplica a todas las actividades productivas en el mundo, y esto puede afectar en conceptos de generación de empleo en distintas partes del mundo. Entonces, tenemos que tener claro en los conceptos de competitividad y de generación de empleo. Estamos todos claros en que hay que trabajar con políticas de responsabilidad social corporativa en defensa de los derechos humanos de todos, de los trabajadores y consumidores también del Ecuador. Pero también queda en duda la definición
de lo que es la responsabilidad competitiva. Víctor ha sido muy claro en lo que en la Unión Europea se está planteando, en el debido proceso y en la precompetitividad. En la posibilidad de llegar a un nivel de leyes, inclusive en Alemania, para garantizar que el consumidor asuma su responsabilidad compartida de aplicar estas políticas sociales en el lado del productor sin que se afecte a la generación de empleo y a los programas sociales de las actividades y de la productividad y competitividad de esas producciones. Y es en esto de la responsabilidad compartida, donde nace el nudo gordiano de las aplicaciones, no solamente de las políticas de salario digno, sino en todas estas políticas de las certificaciones, porque estamos llegando a un punto, y esto es una opinión personal, de que estamos yendo a un proceso de sobrecertificación, Wilber, en la industria, en el caso del banano, a donde hay una competencia de convertirse en organismos reguladores a los que son organismos certificadores, de que se cumplan con las regulaciones de cada uno de nuestros países y de la Unión Europea y de los organismos internacionales como la FAO o como la OIT. Entonces, con este pensamiento, doy por clausurado este foro porque se terminaba justo a las 8:55 y les agradezco nuevamente su importantísima participación a este foro y los invito a que continúen participando en la Convención Internacional del Banano promovida por AEBE. Muchas gracias.